Sheinbaum lo reveló desde su conferencia matutina del 28 de mayo de 2026, y lo que dijo no fue una advertencia vaga ni un discurso de protocolo. Fue una declaración directa, documentada y con nombre propio. Existe un riesgo real de intervención extranjera en las elecciones de México y ya ha ocurrido antes. Esas palabras no salieron de un análisis de oposición ni de un medio crítico al gobierno. Salieron de la presidenta de la República frente a las cámaras, en la mañanera. Y lo que vino después sacudió al Congreso, a la oposición y a la Embajada de Estados Unidos al mismo tiempo. En menos de 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 41 constitucional que establece la injerencia extranjera como una nueva causal de nulidad electoral. Con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, según reportó el Grupo Milenio, México cambió las reglas del juego electoral de una manera que ningún otro gobierno había intentado formalizar con esa contundencia. Pero para entender por qué esto importa tanto, hay que ir al centro de lo que Sheinbaum señaló ese jueves. Una organización civil financiada, según ella, por instituciones estadounidenses, a través de su embajada en México habría operado para apoyar candidaturas en el país. Y ese señalamiento tiene nombre, cifras y una historia que lleva años circulando en la política mexicana sin que nadie hubiera activado una respuesta constitucional de esta magnitud. ¿Qué está pasando realmente? ¿Se trata de una defensa legítima de la soberanía electoral mexicana o de una herramienta política para blindar al partido gobernante antes de los comicios de 2027? Eso es lo que vamos a analizar en este video, con datos verificables, fuentes identificadas y contexto que la mayoría de los medios no están cruzando. Para entender el momento que estamos viviendo, hay que situarse en el contexto preciso. México se dirige a elecciones intermedias en 2027, en las que se renovarán el Congreso, varias gubernaturas y cientos de presidencias municipales. No son elecciones presidenciales, pero son el termómetro político más claro del país antes del ciclo electoral de 2030. El escenario en el que llega Morena a ese proceso no es sencillo. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del partido Morena, según reportó Reforma. Los cargos: presunta conspiración con el cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Rocha Moya rechazó categóricamente las acusaciones y solicitó licencia como gobernador el 1 de mayo. La FCG abrió una indagatoria en México y lo citó a declarar, según El Financiero. Ese golpe político llegó en el peor momento. La oposición lo usó de inmediato como argumento central contra Morena. El ambiente político se caldeó. Y fue en ese contexto exacto, según la crónica de Expansión Política, cuando el diputado coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó la iniciativa que Sheinbaum respaldó públicamente: reformar el artículo 41 para que la injerencia extranjera en las elecciones sea causal de nulidad. La cronología no es un detalle menor, es parte del análisis. Lo que Sheinbaum sostuvo en la mañanera del 28 de mayo no fue solo un argumento político general, fue un señalamiento específico sobre una organización civil identificada, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la MCCI, vinculada al empresario Claudio X González. Según señaló la presidenta durante su conferencia, según recogieron La Jornada y Milenio, la MCCI habría recibido financiamiento de instituciones estadounidenses a través de la Embajada de Estados Unidos, y ese financiamiento habría servido de alguna forma para apoyar candidaturas en México. El dato que citó la presidenta tiene un antecedente oficial documentado. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, había señalado previamente que entre 2018 y 2024, la milésimo ducentésimo primero habría recibido más de 96 millones de pesos provenientes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, según informó Infobae. La propia organización confirmó haber recibido esos fondos y defendió que el financiamiento se apegaba a la legalidad vigente en México, que en ese momento permitía que las donatarias autorizadas por el SAT recibieran recursos de fuentes extranjeras. Aquí aparece la primera tensión analítica que vale la pena señalar con precisión. Desde la perspectiva de este canal, hay una diferencia importante entre recibir financiamiento extranjero de forma legal, según las normas vigentes en ese momento, y usar ese financiamiento para influir en resultados electorales concretos. Sheinbaum presentó los dos elementos como una cadena causal, pero según el análisis del medio, etcétera, los fondos de USAID a la MCCI estaban permitidos tanto por la legislación mexicana como por la estadounidense en el periodo en que se recibieron. El debate, entonces, no es solo sobre los hechos, sino sobre cómo se interpretan y cuál es el umbral legal para considerar que una financiación extranjera constituye injerencia electoral.
Lo que aprobó la Cámara de Diputados el 28 de mayo de 2026, según detalló la crónica de hoy, establece que una elección podrá anularse cuando se compruebe financiamiento ilícito extranjero, propaganda sistematizada proveniente del exterior, manipulación digital impulsada desde fuera del país o intervención directa de gobiernos u organismos internacionales. El Senado recibió la minuta ese mismo día con el proceso parlamentario en marcha. El diputado Ricardo Monreal explicó que el artículo 40 constitucional ya prohibía la intervención extranjera en abstracto, pero que era necesario convertir esa prohibición en una causal concreta y operable de nulidad dentro del artículo 41. Y aquí viene la capa que la mayoría de los titulares no están explorando. El propio Monreal anunció días después, según reportó el diario de Delicias, que retiraría la propuesta de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la ley secundaria que habría operativizado la nueva causal constitucional. Su argumento: ya no alcanza el tiempo para aplicarla en los comicios de 2027 y podría retomarse para las elecciones presidenciales de 2030. Eso significa que la reforma constitucional existe, pero sin el mecanismo procesal que permitiría aplicarla en la práctica en el corto plazo. Desde la perspectiva de este canal, esa combinación genera una pregunta legítima. ¿Se trata de una reforma de fondo con vocación de largo plazo o de un movimiento político que produce el efecto de señalar a actores específicos sin necesariamente cambiar las reglas operativas antes de las próximas elecciones? La respuesta no es simple, y para encontrarla hay que entender quiénes son los actores reales en este tablero y qué intereses concretos están en juego. Sheinbaum fue explícita en un punto que los medios internacionales han subrayado con distinto énfasis. Según publicó Expansión Política, la presidenta no responsabilizó directamente al presidente Donald Trump de intentar intervenir en las elecciones mexicanas. Sus palabras fueron más precisas. Señaló que la presión que México está recibiendo desde Estados Unidos provendría, según ella, no del propio Trump, sino de personas de su entorno que verían los ataques a México como una estrategia útil de cara a las elecciones intermedias de noviembre. En Estados Unidos, esa distinción importa analíticamente, porque cambia el perfil del actor que México estaría enfrentando. Si la injerencia no viene de una decisión de Estado, sino de operadores políticos que usan a México como variable en su propia agenda electoral doméstica. Entonces el problema es más difícil de confrontar diplomáticamente, pero también políticamente más volátil porque depende de calendarios y equilibrios internos que México no controla. Al mismo tiempo, el contexto bilateral está marcado por tensiones que no comenzaron con este episodio. La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte del gobierno de Trump, la presión constante sobre la cooperación en materia de seguridad y la acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, que vino acompañada de una declaración pública del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, son todos elementos que Morena ha presentado como parte de una ofensiva coordinada desde Washington, según recogió Infobae. La oposición mexicana, por su parte, ha señalado que las acusaciones de injerencia sirven para desviar la atención de los problemas internos del partido gobernante. Analistas consultados por distintos medios han planteado que la iniciativa de Monreal tiene un doble efecto político. Por un lado, coloca a cualquier legislador que vote en contra en una posición incómoda porque votar contra la reforma equivale en el discurso oficial a estar a favor de la injerencia extranjera. La propia Sheinbaum lo señaló en esos términos durante su conferencia del 28 de mayo. Por otro lado, la reforma sin su reglamentación operativa en las leyes secundarias es, de momento, más un instrumento de señalamiento político que un cambio procesal efectivo. Esa asimetría entre el simbolismo constitucional y la operatividad práctica es uno de los ejes más importantes de análisis que este video quiere subrayar. El momento más revelador de todo este episodio no está en la coincidencia de tiempos y en lo que esa coincidencia revela sobre la lógica política en juego. En menos de un mes, entre finales de abril y finales de mayo de 2026, ocurrieron 4 cosas que hay que leer juntas para entender el cuadro completo. El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa y a otros 9 funcionarios mexicanos, varios de ellos de Morena o vinculados a estructuras estatales controladas por el partido. El impacto político fue inmediato. La oposición exigió respuestas, la imagen de Morena se deterioró en la conversación pública y Sheinbaum enfrentó semanas difíciles. En ese mismo periodo, el Congreso aprobó en sesión extraordinaria la reforma judicial que aplaza para 2028 la segunda fase de las elecciones judiciales, corrigiendo problemas que habían surgido en el proceso de 2025. Según reportó el diario de Delicias, el bloque gobernante tuvo que gestionar simultáneamente la crisis del caso Rocha y una reforma institucional de alto impacto. Y en medio de esa presión acumulada, Monreal presentó la iniciativa de injerencia electoral que fue aprobada con rapidez, con amplia mayoría y con el respaldo explícito de la presidenta.
Desde la perspectiva de este canal, la interpretación que emerge al cruzar estas fuentes es que el timing de la reforma cumple más de una función política al mismo tiempo. Es un argumento de soberanía hacia afuera, una herramienta de encuadre narrativo hacia adentro y un mecanismo preventivo frente a escenarios futuros que el gobierno considera reales, particularmente la posibilidad de que actores externos intenten influir en el resultado de las elecciones de 2027 en estados clave. Lo que estas cifras y movimientos podrían estar indicando es que el gobierno de Sheinbaum está en un proceso de construcción de un marco legal y político que le permita responder a presiones externas con herramientas propias del sistema jurídico mexicano. Ese es el patrón que aparece si se cruzan la reforma del artículo 40 presentada en febrero de 2025. La respuesta soberana ante las acusaciones de Trump sobre los cárteles, la aprobación del artículo 41 en mayo de 2026 y el uso del caso MCCI como ejemplo histórico de financiamiento foráneo, con implicaciones políticas. Ahora bien, lo que sigue abierto como pregunta analítica legítima es si ese marco legal está siendo construido para defender la soberanía electoral de todos los mexicanos o para ser aplicado de forma selectiva según los intereses del partido gobernante. La reforma aprobada no especifica con detalle suficiente cómo se probaría la injerencia ni quién tendría la facultad de iniciar el proceso de nulidad. Sheinbaum reconoció esa laguna durante su propia conferencia, según registró la crónica de hoy, al señalar que todavía habrá que especificar qué significa exactamente la injerencia y cómo se demostraría legalmente. Sin esa reglamentación, la norma constitucional es más un principio declarativo que un instrumento procesal. Lo que México está decidiendo ahora, en medio de esta tormenta de acusaciones cruzadas, reformas aceleradas y tensión bilateral, tendrá consecuencias directas sobre cómo se desarrollen los comicios de 2027 y sobre el tipo de relación que el país construya con Estados Unidos en los próximos años. Los escenarios posibles son distintos y cada uno depende de variables que todavía no están cerradas. El primer escenario es el que el gobierno de Sheinbaum sostiene como objetivo explícito, que la reforma del artículo 41 se reglamente adecuadamente antes de 2027, que la causal de nulidad por injerencia extranjera opere con criterios claros y que México llegue a las elecciones intermedias con un blindaje legal reconocido internacionalmente. Para que ese escenario ocurra, el Congreso tendría que retomar la ley secundaria que Monreal retiró, definir con precisión los umbrales probatorios y garantizar que el INE y el Tribunal Electoral tengan los instrumentos para aplicar la norma sin discrecionalidad. Analistas consultados por distintos medios han señalado que ese proceso no es sencillo y que el tiempo disponible antes de 2027 es limitado. El segundo escenario es el que la oposición y algunos analistas críticos plantean como riesgo, que la reforma quede en el plano constitucional sin operatividad real, que se use como argumento político durante la campaña de 2027 para etiquetar como agentes de injerencia a organizaciones civiles, candidaturas o medios de comunicación que reciban fondos internacionales y que el efecto práctico sea más el de intimidar que el de regular. Desde la perspectiva de este canal, ese riesgo no puede descartarse sin una reglamentación clara, pública y con contrapesos institucionales que lo impidan. El tercer escenario, quizás el más complejo, es que la tensión entre México y Estados Unidos escale más allá del terreno electoral antes de 2027. Las acusaciones formales contra funcionarios mexicanos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos no se detienen con una reforma constitucional. El caso Rochamoya sigue en proceso. La FGR tiene abierta su propia indagatoria y el calendario judicial estadounidense no depende del calendario político mexicano. Si el Departamento de Justicia presenta nuevas acusaciones contra funcionarios ligados a Morena en los meses previos a las elecciones, la reforma del artículo 41 podría convertirse en el epicentro de una crisis institucional mucho más difícil de gestionar que la que vivimos en mayo de 2026. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo en México, suscríbete a México Bajo Presión y activa la campanita. Aquí cruzamos fuentes, verificamos datos y construimos contexto. Porque lo que se juega en México en los próximos años no admite lecturas superficiales. Lo que Sheinbaum reveló el 28 de mayo de 2026 no es solo una advertencia sobre el futuro. Es un retrato del presente político de México, un país que siente la presión de poderes externos, que responde con reformas constitucionales de urgencia, que tiene pendiente todavía definir cómo esas reformas van a operar en la práctica y que llega a ese debate en medio de acusaciones judiciales que golpean al propio partido que las impulsa. La soberanía electoral no se defiende solo con artículos constitucionales, se defiende con instituciones fuertes, con reglas claras, con contrapesos que funcionen y con la capacidad real de aplicar la ley sin importar de qué lado de la cancha caiga el señalado.
Eso es lo que todavía está por demostrarse. ¿Tú crees que la reforma del artículo 41 es una defensa genuina de la soberanía electoral mexicana o es una herramienta política que Morena usará de forma selectiva antes de 2027? Escríbelo en los comentarios. La discusión que viene vale la pena tenerla ahora antes de que las campañas empiecen. Hay algo más en este tablero que los titulares de las últimas semanas no han terminado de explicar con claridad. La reforma al artículo 41 no surgió en el vacío institucional. Surgió en el contexto de un debate más amplio sobre quién controla la narrativa de la injerencia en México y quién tiene la legitimidad política de definirla. Y eso nos lleva a un actor que ha aparecido de manera recurrente en todo este episodio sin que se le haya analizado con suficiente profundidad: la propia oposición mexicana y su relación con los actores internacionales que Morena señala como fuente del problema. La oposición al gobierno de Sheinbaum, encabezada por el Partido Acción Nacional y el bloque que agrupó a los partidos que apoyaron la candidatura de Xochitl Gálvez en 2024, ha respondido a la reforma del artículo 41 con dos argumentos principales. El primero es que la reforma es inconstitucional porque no define con precisión los elementos que configurarían la injerencia extranjera y porque podría usarse para perseguir a organizaciones civiles que reciben fondos internacionales de forma legal. El segundo es que el gobierno de Morena está usando el argumento de la soberanía como cortina de humo para desviar la atención del caso Rocha Moya y de las acusaciones que pesan sobre funcionarios del partido. Esos dos argumentos no son mutuamente excluyentes y eso es precisamente lo que hace que este momento sea tan difícil de leer desde afuera. Puede que la reforma tenga una intención genuina de protección soberana y al mismo tiempo tenga riesgos reales de uso discrecional. Puede que las acusaciones contra Rocha hayan acelerado su presentación sin que eso invalide la necesidad de su existencia. Lo que no es aceptable desde ningún análisis serio es simplificar el escenario en un solo sentido, como si solo hubiera una lectura posible. Desde la perspectiva de este canal, el dato que más falta en este debate es la posición del Instituto Nacional Electoral frente a la reforma aprobada. El INE es la institución que tendría que aplicar o recibir las solicitudes de nulidad basadas en la nueva causal constitucional. Hasta el momento de elaborar este análisis, no había un pronunciamiento formal y público del Consejo General del INE sobre la reforma, sus alcances ni sus implicaciones operativas. Esa ausencia es relevante porque sugiere que el sistema electoral mexicano está recibiendo una nueva norma constitucional, sin que la institución encargada de operar los procesos haya tenido un rol protagónico en su definición. El caso de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad también merece un análisis más matizado del que ha circulado en los últimos días. La UIF documentó que entre 2018 y 2024 la organización recibió más de 96 millones de pesos a través de USAID, según Infobae. Pero hay un dato que Sheinbaum no incorporó en su señalamiento y que medios como Etcétera sí registraron. Esos fondos estaban permitidos por la legislación mexicana vigente en ese periodo. El SAT había autorizado a la MCKI como donataria autorizada, lo que le permitía recibir recursos de fuentes extranjeras dentro del marco legal. Eso no resuelve la pregunta política de si ese financiamiento tuvo impacto en las dinámicas electorales, pero sí cambia el peso jurídico del argumento cuando se presenta como prueba de injerencia ilegal. Una lectura posible de estos datos es que el gobierno está usando un caso legalmente ambiguo como ejemplo central de un problema que en el futuro pretende regular con mayor claridad. El riesgo de esa estrategia es que el señalamiento se perciba como persecución política antes de que exista una norma clara que defina qué es injerencia y qué no lo es. Esa percepción, si se generaliza, puede debilitar precisamente el argumento de soberanía que el gobierno quiere fortalecer. Lo que estas piezas, vistas en conjunto, podrían estar indicando es que México está en un proceso de redefinición de sus reglas del juego político en un contexto de presión externa genuina, pero que ese proceso está ocurriendo a una velocidad que no siempre permite la deliberación institucional necesaria. Las reformas constitucionales aprobadas en sesiones extraordinarias, sin el tiempo de análisis que normalmente requeriría una modificación de ese nivel, producen normas que necesitan ser completadas, reglamentadas y auditadas con cuidado. Y el tiempo que falta antes de 2027 no es infinito. Lo que viene en las próximas semanas será determinante. El Senado tiene en su mesa la minuta de la reforma al artículo 41. Su aprobación o rechazo definirá si la norma constitucional queda vigente. Después vendrá la pregunta de si Monreal retoma o no la ley secundaria que retiró. Y en paralelo, la FGR seguirá con su proceso sobre el caso Rocha Moya, mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene su propio calendario judicial, que no depende de los tiempos políticos mexicanos. Cada uno de esos movimientos puede cambiar el tablero completo, y México, bajo presión, va a seguir analizándolos con datos, fuentes y la perspectiva que este momento exige.
Hay una dimensión de este episodio que todavía no hemos abordado directamente y que merece espacio propio: el papel de la manipulación digital como vector específico de injerencia electoral. La reforma aprobada por la Cámara de Diputados no solo contempla el financiamiento ilícito o la intervención de gobiernos extranjeros, incluye de forma explícita la difusión sistemática de desinformación y la manipulación digital como causales que podrían llevar a la nulidad de una elección, según detalló la Crónica de Hoy en su cobertura del 28 de mayo. Esa incorporación es significativa porque reconoce que la injerencia electoral del siglo XXI no ocurre necesariamente con maletines de dinero o presencias físicas en territorio nacional. Ocurre en redes sociales, en plataformas de mensajería, en algoritmos que amplifican ciertos contenidos y silencian otros, y en operaciones de cuentas coordinadas que pueden estar operadas desde fuera del país sin que eso sea fácilmente verificable en tiempo real. El desafío de probar legalmente que una campaña de desinformación digital fue organizada desde el extranjero con intención de afectar un resultado electoral específico es técnico, jurídico y político al mismo tiempo. Y México todavía no tiene, hasta donde ha trascendido públicamente, los instrumentos institucionales necesarios para hacer esa prueba con los estándares que un tribunal electoral exigiría. Desde la perspectiva de este canal, esa es la grieta más importante de la reforma tal como está planteada hoy. No porque la intención sea incorrecta, sino porque la distancia entre reconocer el problema en el texto constitucional y tener la capacidad real de probarlo ante un tribunal es enorme. Las democracias más avanzadas del mundo llevan años debatiendo cómo regular la influencia digital extranjera en procesos electorales sin que ninguna haya encontrado una fórmula definitiva. México acaba de constitucionalizar la causal sin que exista todavía el andamiaje técnico y legal para aplicar. Ese punto importa porque define el alcance real de lo que Sheinbaum reveló el 28 de mayo. No es solo una advertencia sobre el pasado. Es una apuesta sobre el futuro, una apuesta que dice México va a construir las herramientas para defenderse de la injerencia electoral externa, empezando por reconocerla constitucionalmente como un problema lo suficientemente serio para anular elecciones. Si esa apuesta se completa con la reglamentación necesaria, con instituciones que puedan aplicarla sin politización y con contrapesos que impidan su uso selectivo, puede ser un avance real en la protección de la democracia mexicana. Si no se completa, quedará como un precedente constitucional sin consecuencias prácticas y con riesgos políticos concretos. La pregunta que México tiene que responder en los próximos meses no es si debe defenderse de la injerencia extranjera. Esa respuesta ya la dio el Congreso con 307 votos a favor. La pregunta es cómo va a construir las reglas precisas, los mecanismos probatorios y los contrapesos institucionales que conviertan esa declaración de principios en una protección real y equitativa para todos los mexicanos, no solo para los que gobiernan hoy. El escenario que se abre frente a México en los próximos 12 meses tiene una complejidad que pocos análisis están capturando en su totalidad. No se trata solo de una reforma constitucional. Se trata de la forma en que un gobierno en ejercicio decide definir las fronteras de lo que considera interferencia legítima o ilegítima en su proceso democrático en un momento en que esas fronteras están siendo cuestionadas desde adentro y desde afuera al mismo tiempo. Internacionalistas, consultados por medios como Expansión Política, han señalado que la iniciativa de Monreal puede ser leída en el contexto regional como parte de una tendencia más amplia de gobiernos latinoamericanos que buscan desarrollar marcos legales de protección frente a la influencia política extranjera. Esa tendencia tiene versiones muy distintas dependiendo del país. En algunos casos ha servido para proteger genuinamente la soberanía democrática. En otros ha funcionado como instrumento de cierre político contra la sociedad civil independiente. El resultado en México dependerá de los detalles de la reglamentación, de la independencia de las instituciones electorales y de la voluntad política de aplicar la norma sin discriminar. Lo que Sheinbaum construye con esta apuesta también tiene una dimensión de política exterior que vale la pena no perder de vista al colocar la defensa de la soberanía electoral como eje de su discurso. Frente a la presión de Estados Unidos, la presidenta está enviando un mensaje hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Hacia adentro. El gobierno no va a ceder terreno frente a los movimientos judiciales estadounidenses que afectan a funcionarios de su partido. Hacia afuera, México tiene instrumentos constitucionales propios para gestionar su proceso democrático sin tutelas externas. Ese doble mensaje puede fortalecer la posición negociadora de México en el corto plazo, pero también puede generar fricciones adicionales con Washington en un momento en que la relación bilateral ya está sometida a tensiones importantes en temas de seguridad, narcotráfico y comercio. La historia de las próximas semanas la escribirá el Senado cuando vote la minuta, la FGR cuando avance su investigación sobre el caso Rocha, el Departamento de Justicia estadounidense cuando mueva su siguiente ficha y el Congreso mexicano cuando decida si retoma o no la ley secundaria. Cada uno de esos momentos es un capítulo que este canal va a seguir con la misma metodología: datos verificados, fuentes nombradas y análisis sin concesiones a ningún bando.
¿Tú crees que la reforma del artículo 41 es una defensa genuina de la soberanía electoral mexicana o es una herramienta política que Morena usará de forma selectiva antes de 2027? Escríbelo en los comentarios. La discusión que viene vale la pena tenerla ahora, antes de que las campañas empiecen y los argumentos se vuelvan imposibles de separar del ruido electoral.